Bueno, veamos hoy entonces continuación, ¿verdad?, de las proposiciones. La semana pasada estuvimos hablando sobre justamente los términos de enlace, ¿verdad? ¿Sí? Y sus símbolos, más que nada su simbología, ¿verdad? Hoy vamos a ver sobre el agrupamiento y paréntesis, ¿verdad?, de ciertas proposiciones junto con los términos de enlace, ¿verdad? Dice, hemos visto que es frecuente encontrar proposiciones que tienen más de un término de enlace. Es un poquitito más. Ya, yo no sé. Los términos de enlace pueden unir o pueden ser usados con proposiciones moleculares de la misma forma que con las proposiciones atómicas. En todos estos casos, uno de los términos de enlace es el mayor. Por esto se le denominará dominante porque es el que actúa sobre toda la proposición. Bueno, a partir de ahora en adelante, nosotros vamos a tener proposiciones que van a tener términos de enlace, ¿sí?, de los cuales tenemos que elegir el término de enlace, como lo indica acá, dominante, porque es aquel que va a indicar, justamente va a tener más sentido en tus proposiciones moleculares. ¿Está? ¿Por qué? Porque es el que actúa sobre toda la proposición, dice. Entonces, recuerden que uno de los tipos de proposición molecular era de la forma paréntesis, ¿verdad?, donde dentro del paréntesis está tu proposición, después el término de enlace y luego tu otro paréntesis. ¿Está? Esta es una conjunción, ¿sí? ¿Se acuerdan qué conjunción era? La y, ¿sí? El término, o sea, donde había el término de enlace y. Los espacios se pueden llenar ya sea con proposiciones atómicas o también moleculares, pero si se utilizan proposiciones moleculares, estas a su vez contienen otros términos de enlace. Sin embargo, la y se mantiene como término de enlace dominante o mayor. Sea, por ejemplo, la conjunción de dos negaciones, como en la proposición. Antonio no estudia en la universidad, Ana no estudia en la universidad. Entonces, fíjate que acá hay un término de enlace para esta proposición. Antonio no estudia en la universidad. Está tu término de enlace, no, ¿verdad? Esta es una proposición molecular unido con otra proposición molecular, porque acá hay otro término de enlace. Ahora, ¿cuál es tu término de enlace dominante? ¿Por qué? Porque vos estás uniendo dos proposiciones moleculares. Si se designa por T la proposición Antonio no estudia en la universidad o Antonio estudia en la universidad, podemos poner al principio nomás la negación, pero no. Antonio estudia en la universidad y por A la proposición Ana estudia en la universidad. Entonces las proposiciones que se colocarían en los paréntesis de la forma anterior serían no T y no A. No ocurre que Antonio estudia en la universidad o Antonio no estudia en la universidad, que es lo mismo. Y tampoco no ocurre que Ana estudie en la universidad. Entonces al final, ¿cómo se va a poner, ¿verdad? Sería no T y no A. Donde, si se dan cuenta acá, el término de enlace y es el predominante, ya que está uniendo dos proposiciones dadas. Dice, considere una conjunción cuyo primer miembro sea a su vez una disyunción y cuyo segundo miembro sea una proposición atómica. ¿Qué era una disyunción? Una proposición que contenía el término de enlace O, ¿verdad? ¿Sí? Cuyo segundo miembro es una proposición atómica, o sea, no tiene término de enlace. El término de enlace y enlazará una proposición molecular formada utilizando O con una proposición atómica.
a la vez x es igual a 1 o x es igual a 2 y es igual a 3. Entonces, ¿cómo vas a poner esto? ¿Cómo pondrías esto? Dice, sea P igual a X es igual a 1 y sea Q, X es igual a 2. Fíjate que acá X igual a 1 y X igual a 2 ambos son proposiciones que están unidos por el término de enlace o, ¿verdad?, con la disyunción. ¿Sí? Y luego tenemos otra proposición que es Y es igual a 3. R, entonces llamamos a Y es igual a 3. ¿Ah? Entonces la disyunción es P o Q, ¿verdad? P o Q. X es igual a 1 o X es igual a 2. P o Q. Y la proposición atómica es R. Entonces, si estas proposiciones se colocan en los espacios correspondientes a una conjunción, el resultado es P o Q y R. Acuérdate que P o Q forma parte de una proposición molecular y esto está unido con una proposición atómica a través del término de enlace dominante I. Esta proposición con tantos paréntesis es difícil de leer. Para mayor facilidad se adopta el siguiente convenio: una proposición que no contenga I o ni si, entonces no necesita colocarse entre paréntesis. En consecuencia, en la proposición anterior se puede suprimir los paréntesis que encierran la P y la Q, resultando la forma simbólica siguiente que tenemos ahí, que sería P o Q y R. Directo. Puesto que R tampoco contiene ni I, ni O, ni si, entonces la proposición se reduce a P o Q y R. Directo. No es necesario acá poner entre paréntesis a la R porque esta es una proposición atómica, no una proposición molecular. No hay, dentro de este no hay un término de enlace. Ni I, ni O, ni una negación, ni nada de eso. ¿Está? Entonces, por eso se deja sin paréntesis ahí. Se puede ver rápidamente que se trata de una conjunción. El término de enlace I une dos proposiciones. Una es la proposición atómica R, la otra es una proposición molecular. La disyunción P o Q. Los paréntesis son los símbolos de puntuación de la lógica. Muestran cómo está agrupada una proposición y, por lo tanto, señalan cuál es el término de enlace dominante. Un paréntesis que encierre P o Q muestra que las partes están ligadas, constituyendo una proposición molecular única, ¿verdad? La proposición molecular se puede unir a alguna otra por medio de un término de enlace, de manera análoga o como se uniría una proposición atómica. Obsérvese que las proposiciones en lengua castellana simbolizadas anteriormente se logra el mismo objetivo por medio de la coma, pero supóngase que la proposición se leyera X igual a 1, o X igual a 2 y X igual a 3. O sea, no tendría sentido, quiere decir acá. En este caso, la coma expresa que el término de enlace dominante es O, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Llamémosle, ¿cómo era? X igual a 1 era P, era, ¿verdad? Esto era Q y esto era R, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir P, ¿de acuerdo? O, Q y R, ¿verdad? Y ahí va a tener totalmente otro significado ahí, ¿está? Entonces el uso de los paréntesis es importante para nosotros. Por eso es que al agrupar tenés que agrupar bien, porque de acuerdo al contexto que vos tengas va a significar totalmente otra cosa tu proposición general. ¿Estamos? Entonces, justamente se llenará el espacio de una proposición atómica. Tendríamos de esta manera: P, O, Q y R. Observe que prediciendo
prescindiendo, perdón, de los paréntesis, las dos proposiciones simbolizadas se presentarían igual. Por las razones dadas anteriores, no es necesario el paréntesis que encierra la proposición atómica. Por tanto, la proposición en la forma final sería, como puse acá, ¿verdad? B o U y F, ¿verdad? Cuando se simboliza proposición en lengua castellana, se precisa alguna manera de destacar el término de enlace dominante en la proposición. Así como en lógica, el paréntesis señala siempre de manera muy clara cuál es el término de enlace dominante. En las proposiciones escritas en castellano no siempre es tan claro, pues existen diversos métodos para indicar la dominancia. Un método, según se ha visto, es el uso de las comas. Pero para nosotros, la coma no va a ser como una separación, ¿verdad? O sea, sí va a ser, pero va a indicar totalmente otra proposición dada. El método más claro de poner de manifiesto la dominancia de un término de enlace es usar el término en la forma gramatical más completa, ordinariamente compuesto de dos partes, una de las cuales se escribe al principio de la proposición molecular. Por ejemplo, tenemos acá a la vez proposición y proposición, término de enlace, o proposición o término de enlace, si proposición entonces y término de enlace si entonces. Por ejemplo, considere la proposición: o él está equivocado y yo tengo razón, o quedaré sorprendido. Poniéndolo en los paréntesis se tiene o él está equivocado y yo tengo razón, o quedaré sorprendido. Esa sería la manera de separar, ¿verdad?, estas proposiciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ambos, ¿qué son? ¿Son proposiciones atómicas o no? Quedaré sorprendido ahora. Fíjate que acá yo tengo él está equivocado y yo tengo razón. Ambos son proposiciones atómicas que están unidas por el término de enlace I. ¿Sí? Y esto forma una proposición molecular. Que esta proposición molecular está unido con el término de enlace o dominante, ya que este es el encargado de separar esta proposición molecular con esta proposición atómica. Quedaré sorprendido. Vamos a ver. Los paréntesis señalan claramente que las palabras o y o envuelven la conjunción él está equivocado, yo tengo razón, que es precisamente una parte de la disyunción. Así la proposición 1 se puede simbolizar de esa manera: W y R o S, ¿verdad? Por otra parte, si el paréntesis se coloca de manera que la I quede fuera, entonces esta dominará, la proposición completa se transformará en una conjunción. Claro, porque va a ser I, ¿verdad? W, I, R o S, ¿verdad? La expresión en castellano sería: él está equivocado y o yo tengo razón, o quedaré sorprendido. O sea, no tiene tanto sentido, ¿verdad? Ya es diferente la proposición, la forma castellana, ¿verdad?, al momento de colocar la O en las proposiciones. Si O se presenta antes de la disyunción, domina como en 1, y si se presenta después de la disyunción, no domina como en 3 o 4 veces. Es posible introducir el a la vez acompañando al I, poniendo paréntesis con el fin de que se vea la forma claramente. La proposición 1 sería: o a la vez él está equivocado y yo tengo razón, o quedaré sorprendido. ¿Se acuerdan que este a la vez también, cuando hablamos de la disyunción, también le podíamos agregar eso? Es decir, es claramente una disyunción simbolizada por la fórmula 2. La proposición 4 con paréntesis sería: a la vez él está equivocado y o yo tengo razón, o quedaré sorprendido, que es manifiestamente una proposición simbolizada por la fórmula 3. El escribir reiteradamente el a la vez y el o iniciales da lugar a un lenguaje poco elegante, por lo que no se suele incluir, pero sin duda se pierde en claridad lógica.
Cuando se utilizan estos términos, la primera palabra de la proposición indica ya el tipo de proposición lógica del que se trata. A la vez, indica que es una conjunción formada con a la vez y como dominante o. Indica que es una disyunción formada con o como dominante. Y si indica que es una condicional formada con si, entonces, como dominante. Para que la frase en castellano suene mejor, se suprimen a veces las palabras o, a la vez, entonces, así que la proposición puede seguir teniendo el mismo significado de eso. Sin embargo, desgraciadamente se suprimen también algunas veces que son necesarias, siendo entonces imposible decir cuál es el verdadero significado de la proposición. Así resultan casos ambiguos como él está equivocado y yo tengo razón, o quedaré sorprendido. Por ejemplo, nosotros no sabemos si es una conjunción o es una disyunción. O sea, no sabemos si tu término de enlace dominante es la I o es la O. O sea, yo digo, él está equivocado y yo tengo razón, o quedaré sorprendido. Podría yo decir, él está equivocado, este es como una proposición, llamémosle P, mi término de enlace. Yo tengo razón, es Q, quedaré sorprendido, es mi R, ¿verdad? O sea, yo puedo tener P P y Q o R, ¿verdad? Así como también puedo tener P, I, Q o R, ¿verdad? Entonces no sabemos con certeza, no se puede asegurar, eso es lo que te dice ahí. ¿Está? Ejercicio 8 tienen para hacer. De hecho que el ejercicio no es difícil. La verdad que le va a salir a usted en el examen así, llama así HDP, ya van a saber si le aparece eso. Pero no, ejercicio 8. Copiar las proposiciones 1, 4, 5, 6, 7 e intentar en cada una de ellas poner los paréntesis en distintos sitios. No se puede hacer en 1, 4, 5 y 6, pero se puede hacer en 7. Lo que indica que 1, 4 y 5 y 6 son claras con un solo significado, mientras que 7 es ambigua por tener más de un significado. Bueno, ya hicimos ya acá, omitan ese ejercicio. Cuando se tiene que traducir proposiciones matemáticas en símbolos lógicos, se puede utilizar los mismos métodos. Por ejemplo, compárense las proposiciones 8 y 9. A la vez, x es mayor que 1 o x es menor que 1 y x es menor que 0. X es mayor que 1 a la vez, x es menor que 1 y x es menor que 0. Ambas proposiciones se pueden simbolizar poniendo eso. P, que x es mayor que 1, Q, x es menor que 1, R, x es menor que 0. Sin embargo, 8 se simboliza P o Q y R, y 9 se simboliza P o Q y R. ¿No? Póngase paréntesis en la proposición en el lenguaje corriente, si son necesarios, para que la forma resulte clara. Observe una vez más que los paréntesis encierran la proposición molecular que no tiene el término de enlace dominante. El término de enlace dominante queda fuera del paréntesis. El uso cuidadoso y exacto de los paréntesis en lógica es muy importante, pues la proposición P o Q y R es distinta a la proposición P o Q y R. Los paréntesis se requieren para indicar cuál es el término de enlace dominante de cada proposición. Para mí que hay mucha redundancia, ya saben muy bien. Ejercicio 9. Cada una de las proposiciones simboliza la siguiente una conjunción, por lo que el término de enlace mayor o dominante. Poner los paréntesis adecuadamente para indicar que I es dominante. Sencillo. ¿Sí? Tiene para hacer 5 ejercicios de eso. Cada una de las proposiciones siguientes es una disyunción. Poner los paréntesis adecuadamente para indicar que en este caso el término de enlace dominante es también sencillo. De cada una de las proposiciones siguientes se dice si es una conjunción o una disyunción. Indicar el agrupamiento adecuado de las proposiciones, uniendo
poniendo paréntesis que señalen cuál es el término de enlace de unidad. Ustedes pueden hacer, ¿verdad? A ver si es que con parear, ¿verdad? Simbolizar las proposiciones siguientes indicando el agrupamiento por medio de paréntesis cuando sea necesario. Tenemos 6 proposiciones moleculares que necesitamos poner. O sea, simbolizar. Esa P o Q, A, B, lo que tengas que hacer. Y el ejercicio dice simbolizar las proposiciones matemáticas siguientes eligiendo letras atómicas para sustituir las proposiciones matemáticas atómicas. Si x menor que 1, entonces x igual a 1 o x igual a 0. Tenemos que simbolizar también eligiendo letras atómicas para sustituir las proposiciones matemáticas. ¿Va? Muy bien, van a la obra en una sola maniobra ya entonces. Tenemos hasta la F también para hacer. Y después, bueno, creo que a partir de acá ya hay todo el ejercicio sobre. Porque podemos mostrar el ejercicio 10. Junto a cada proposición molecular escrita a continuación se ha puesto el nombre del tipo de proposición molecular a la que pertenece a añadir los paréntesis necesarios. Bueno, entonces van a la obra. Tienen 2 ejercitarios para hacer. Porque el primero es algo que ya hicimos ahí en los ejemplos, ¿verdad? Entonces, el ejercitario, este ejercitario 9 y el ejercitario 10 para hacer, que están en la página 27, 29, ¿verdad? 27 y 29, que son los ejercicios 9 y 10 para hacer. Tienen el PDF, entonces manos a la obra en una sola maniobra para hacer